En una cazuela con agua hirviendo vamos a colocar nuestro brócoli y lo dejaremos cocer por unos 4 minutos aproximadamente. Lo vamos a tapar y lo dejaremos cocer. Cuando el brócoli esté cocido, retiramos del fuego, lo pasamos a un recipiente y lo vamos a aplastar bien. Una vez lo tengamos listo, vamos a pasar a hacer la bechamel. Para hacer la bechamel vamos a poner la mantequilla en un sartén. Lo vamos a poner a fuego medio. Y a continuación agregaremos el ajo. Lo vamos a dorar un poco. Y cuando la mantequilla está derretida del todo, le vamos a poner la harina. Y vamos a mezclar y vamos a dejar a que la harina se cocine aproximadamente por unos 3 minutos para que quede bien cocida. Cuando la harina esté doradita, le vamos a ir agregando poco a poco la leche. A continuación le vamos a añadir la sal, la pimienta, el queso, el perejil y lo mezclamos todo bien. Y seguidamente añadiremos el brócoli. Cuando lo tengamos todo bien mezclado, le pasaremos al bol donde dejaremos enfriar. La vamos a cubrir con un film por encima para que no se nos oxide esta parte y dejaremos que se enfríe. Bueno, la masa ya está completamente fría y lo que vamos a hacer es empezar a darle forma a las croquetas. Me coloqué en las manos un poquito de aceite y con una cuchara vamos a ir formando la croqueta. De esta forma. Voy a hacer unas cuantas antes de pasarla por el pan y el huevo. Ustedes pueden darle la forma que les guste, la pueden hacer redondita, la pueden hacer así de esta manera como la estoy haciendo yo. Ahora le ponemos el pan rallado por encima. La pasamos por huevo. Las volvemos a pasar por el pan rallado. Y así haremos con todas las croquetas. Bueno, mirar, me han salido 16 croquetas. También yo las he hecho bastante gorditas. Y ahora vamos a pasar a freírlas. En un sartén vamos a poner abundante aceite.
Y cuando esté caliente iremos poniendo nuestras croquetas. Las iremos moviendo para que se doren por ambos lados. Y cuando estén listas sacamos y reservamos en un plato con un papel absorbente. Y bueno, mirad, ya tenemos listas nuestras croquetas. Ahora voy a cortar una para que vean cómo queda por dentro. Están súper suavecitas, tienen un olor increíble. Y deseo que les haya gustado esta receta. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!